Tenemos en línea al subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Paulino Caballero. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué tal? Buenos días, Gretel. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Paulino, por esta comunicación y queremos un poco que nos comentes qué ha sucedido el día 15 de febrero, creo que es una jornada histórica, y comentarnos un poco a la audiencia la carta de intención para fortalecimiento del federalismo que suscribieron en todas las jurisdicciones. Sí, ¿qué tal? Mira, la carta de intención que comentabas recién se firmó el año pasado, el 2 de agosto, con todos los gobernadores y el ministro de Hacienda de ese momento y el ministro del Interior. En esa carta se plantearon avanzar en tres carriles fundamentales, que tenía que ver con reforma tributaria, que es lo que estamos abordando, que recién estaban comentando, de reforma de la coparticipación federal y la responsabilidad fiscal. Y en base a ese convenio venimos avanzando en los tres frentes. Lo de la semana, lo de 15-14 de febrero fue lo de la coparticipación federal, donde se empezó a discutir cuál va a ser la metodología de distribución. Básicamente lo que nosotros buscamos es que en todo el país, independientemente de qué provincia, de qué localidad, de qué municipalidad, se acceda a los mismos bienes y servicios básicos en las distintas regiones. Bueno, comentanos un poco en qué consiste y por qué ahora, por qué justamente ahora, mejor dicho, bueno, por qué ahora es un borrador y por qué se lanzaría definitivamente para el año que viene, sabemos que por un tema electoral, y cómo se pensó y cómo se diseñó este nuevo esquema, cómo está funcionando actualmente y cuál es el diseño esperado para que esté en funcionamiento el año entrante. Hoy tenemos un parche tras otro que viene desde el año 88, inicia en 1988 y se inicia a aplicar desde el 89, que la última distribución de coparticipación por coeficientes que se podrían decir razonables fue en el año 83. Después de ahí hubo un periodo discrecional y a partir de ese periodo discrecional hasta el año 87 se juntan de nuevo todos los gobernadores con el gobierno con el presidente de ese momento, el Alfonsín, y se decide armar un esquema transitorio por un año de coparticipación. Ese esquema transitorio por un año, que fue la ley 23.548, es la ley vigente, de hecho, duró hasta ahora. La coparticipación tiene ya a esta altura rango constitucional. La fecha límite para tener una nueva constitución en una cláusula transitoria de la reforma constitucional nos daba fecha 1996. O sea que estamos a 30 años de la 23.548 prácticamente y a 21 años de la Constitución. Entonces, eso ya es una tarea pendiente que tenemos que saldar. El ministro, el presidente estuvieron con la decisión política de que esto se tiene que resolver definitivamente y bueno, estamos encarando eso. Tenemos que salir de coeficientes fijos que son totalmente regresivos, como actualmente sucede, ir hacia coeficientes variables con criterios objetivos de reparto. Ahora, sí, exactamente. Queríamos que nos comentes un poco el modelo australiano, porque sabemos que el gobierno lo ha tomado como de alguna manera en términos comparativos, y cuáles son los criterios en base a los cuales se calcularía este coeficiente móvil. Mira, el modelo australiano toma, por un lado, los recursos, vamos a tratar de hacerlo para la audiencia lo más sencillo posible. Se toma dos criterios, la capacidad de recaudación que tiene cada jurisdicción o cada provincia y la nación, cuál es la recaudación potencial que podría tener esa jurisdicción, que esto básicamente tiene que ver con no generar incentivos perversos de que alguna jurisdicción recaude más que otra pudiendo recaudar más. Una provincia por ahí puede recaudar 100 y recauda mucho menos, y la que puede recaudar 100 recauda 100. No sé si se entiende más o menos el concepto. Sí. Entonces, se toma como recaudación potencial de lo que se podría realmente recaudar independientemente de la decisión política que tenga cada gobierno de recaudar. Eso por el lado de los ingresos. Pero eso no es un poco arbitrario o subjetiva, esa recaudación potencial. No, porque justamente lo que se está trabajando técnicamente es buscar algún tipo de indicador sencillo, un poquitito más complejo de cuál sería la recaudación potencial. Normalmente lo que se utiliza es el PBG o el PBI provincial, en este caso, de cuál sería en función de eso. Uno tiene una presión tributaria más o menos de equilibrio y a partir de ahí se determina cuál sería la capacidad de recaudación que tiene esa jurisdicción.
De alguna manera, si uno se pone a pensar, sería como una especie de incentivo que se le genera a la provincia, que tendría que estar velando por una mayor recaudación, mayor eficiencia, si se quiere, para poder confeccionar ese coeficiente. O sea, a medida que recaude más, mayor va a ser el porcentual de coeficiente y no fijo, que tiende al estancamiento, ¿no?, del crecimiento de la provincia. No, porque, a ver, lo que estamos buscando acá tiene que ver con la equidad entre todas las jurisdicciones. El Estado Nacional lo mismo, el Estado Nacional funciona como una jurisdicción más. Lo que se busca acá es la equidad, independientemente de la capacidad de recaudación, que la administración tributaria sea eficiente y equitativa en todas las provincias, porque hoy tenemos provincias que recaudan, tienen una presión tributaria y recaudan en un montón de sectores que básicamente destruyen la producción local por el exceso de carga tributaria que tienen, y otras provincias que no, pero tienen que ver más que nada justamente con el esquema de distribución de recursos entre la nación y las provincias. Entonces lo que se busca con esto es buscar una equidad, o eliminar todas las inequidades que tenemos hoy entre provincias, y a partir de ahí poder nosotros trabajar con el gasto. Paulino, ¿cómo te va? Sí. Cerrá la idea, ahora te pregunto, sí. ¿Cómo? Cerrá la idea, digo, y ahora... Dale. A partir de eso, una vez que nosotros determinamos que haya una equidad entre todas las provincias a nivel de recaudación potencial, se determinan cuáles son las necesidades de gasto, o viceversa. Primero determinamos las necesidades de gasto desde el punto de vista de la misma calidad de prestación de bienes y servicios, tomando como indicadores de prestación de servicio la salud, la educación, el acceso básico a agua potable, cloacas, a viviendas, a seguridad, etcétera. Esos indicadores los estamos trabajando con todos los ministros de Hacienda de las provincias, lo estamos trabajando con distintos organismos federales que están integrados por todas las provincias, y el Senado, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, etcétera. Bien, y bueno, Paulino, te saludo Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Estaría bueno también que hagas una explicación o una disquisición que se entiende por impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los que va a recaudar la provincia, las provincias, y cuál es la nación? De eso se ve que hay varias propuestas, pero creo que ustedes, o el gobierno, mejor dicho, tiene más claro tal vez esto de que las provincias van a estar recaudando, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con impuestos a las personas físicas, impuestos a los bienes personales, ¿no?, los impuestos internos, y nación tal vez los impuestos a las ganancias de, no sé, personas jurídicas, el IVA, ¿no?, impuesto al comercio exterior. Tal cual. Mira, ahora están en marcha, y desde el año pasado hay un esquema de reforma tributaria que se está avanzando en los distintos frentes, tanto el nacional como el provincial. La primera reforma, que como puntapié inicial, fue lo de la reforma de bienes personales, que son impuestos patrimoniales. La idea que tenemos desde la Nación o desde el Ejecutivo Nacional es que los impuestos patrimoniales tengan cada vez mayor participación en las provincias, las jurisdicciones o los municipios, que son los que están permanentemente en el territorio y conocen más el esquema de cada provincia. Eso, bienes personales, tiene una modificación gradual, la presión va prácticamente a desaparecer a partir de 2019, y eso generó un plafón para que las provincias puedan recaudar o recauden mejor ese impuesto al patrimonio. Sí, que ellos lo hacen a través del impuesto inmobiliario, urbano y rural. Eso por un lado. Después tenemos el programa de ingresos brutos, que es un impuesto que desde el principio hubo 2 pactos fiscales, como para ir eliminándolo ya desde el principio de los 90, Pacto Fiscal 1, Pacto Fiscal 2, son tecnicismos que el ingreso bruto se fue gradualmente desapareciendo, pero a partir de la devaluación hubo de nuevo un crecimiento importante, y sobre todo a los sectores productivos. La propuesta que se está trabajando, obviamente, las provincias son autónomas y recaudan los impuestos según su criterio, pero lo que nosotros estamos tratando de avanzar es de reemplazar ese impuesto, buscar algunas alternativas que no sean tan regresivas y tan distorsivas para el sector productivo, porque castiga mucho todo lo que tiene que ver con la producción, ingresos brutos, y con actividad privada, porque graban cascada, etcétera.
Sí, exactamente lo que estás mencionando, Paulino. O sea, hoy por hoy Argentina está catalogado también como uno de los países con mayor presión tributaria. ¿En qué medida crees que esto va a coadyuvar, si se quiere, o a beneficiar un escenario de desarrollo económico plausible, si se quiere, para nuestro país en lo que resta de este año? Bueno, mejor dicho, casi diría más para el segundo semestre de este año y para el 2018. ¿Qué impacto tendría esta reforma tributaria en términos de crecimiento económico? Más que el crecimiento económico, nosotros estamos apuntando a cambiar un poco la estructura de generación de empleo y de generación productiva del país, de sacar un poco la presión el pie de la cabeza del sector privado y que pueda absorber mayor cantidad de mano de obra. O ten en cuenta que los últimos 4 o 5 años del gobierno kirchnerista, el único generador de mano de obra o el único generador de empleo fue el sector público. Por este exceso de presión tributaria, había un afán de que el mejor distribuidor de recursos era el Estado, lo cual fue desplazando al sector privado. Lo que nosotros estamos buscando es la manera, dentro de lo posible, porque también tenemos el problema de un déficit fiscal histórico por un exceso de gasto y con un exceso de recaudación también. Entonces, es ir buscar este equilibrio de ir haciendo las reformas tributarias necesarias para tratar de que el sector privado, la construcción, la producción, las economías regionales puedan ir dinamizándose. De hecho, lo venimos haciendo. Desde que se asumió en diciembre se empezaron a eliminar impuestos, se sacaron todo lo que son los derechos, las retenciones a las exportaciones, ganancias se modificaron 2 veces el año pasado. Estamos viendo, dentro de lo posible, de ir haciendo las distintas reformas para poder profundizar un poco este modelo de generación de empleo genuino y sustentable en el tiempo. La verdad que es un viraje holístico lo que estamos hablando, porque estamos recién mencionando que durante la era K era sustancialmente un estado macrocefálico, totalmente digamos, con un gigantismo hipertrófico, que permitió una mentira, ¿no? Porque realmente depender del Estado, cuando el Estado tiene que ser un Estado eficiente, presente en las áreas sustanciales, por supuesto que tienen que ver con el bienestar individual de cada persona, pero cuando se está demandando en términos sistémicos con inputs totalmente agregados y los DAU no son correspondidos, es donde existe esa crisis de credibilidad, ¿no?, en las instituciones. Y pensar en este viraje donde se está queriendo sacar, como me gustó la frase que dijiste, sacar el pie de la cabeza al sector privado, es un giro muy grande. Esperemos que tenga los impactos suficientes como para que también la ciudadanía lo pueda ver estas acciones de gobierno, porque otra de las cuestiones que se le critica es quizás la ausencia en la capacidad de poder comunicar de manera eficiente los logros o las acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Quizás trabajar un poco más articulado en la comunicación política. Sí, claramente la articulación de la comunicación política es fundamental, pero creo que los objetivos que nos planteamos desde diciembre de 2015, desde el 10 de diciembre, estamos avanzando de una manera seria y con todos los consensos necesarios como para ir abordando realmente un cambio hasta cultural del país. Totalmente. Esto de la coparticipación, ningún gobierno, que más o menos como en la introducción, o sea, es algo que suena muy técnico, pero que es fundamental porque eso le da la estructura realmente federal que tiene que tener un país. O sea, que cada nivel de gobierno tome decisiones y decida en base a las políticas de estados que ellos prioricen. Está muy bien. Ahora queríamos, como último, que nos comentes un poquito que recientemente se acaba de firmar un acuerdo con el BID para contribuir al crecimiento y empleo provincial, digamos, privado. ¿Cómo se va a implementar y en qué consiste? Mira, eso es una línea de préstamos. Se lo avanzó la Secretaría de Provincias, a la cual yo pertenezco también. Desde diciembre empezamos a hablar, a hacer negociaciones con el BID, y la idea básica es fortalecer un poco lo que tiene que ver esto que hablábamos, la administración tributaria y la administración financiera, los catastros de las provincias, los registros de inmuebles, todo orientado a hacer inversiones productivas, y que esas inversiones productivas, la recaudación que generen o el excedente que generen de mano de obra y de valor agregado en la provincia se puede ser distribuido tanto entre el sector privado y el sector público, porque nos encontramos que hay provincias que la administración tributaria y la administración financiera, la capacidad de captar recursos del sector privado es prácticamente nula,
¿Por qué es prácticamente nula? Porque los esfuerzos que pueden hacer para captar algún recurso son mínimos debido a que reciben muchísimos recursos de coparticipación. Entonces es un incentivo perverso para que voy a recaudar si recibo los recursos de afuera. Claro. Lo que se está buscando es cambiar ese esquema, fortalecer las administraciones provinciales con aportes desde el BID y con el aporte del Ministerio del Interior, y a partir de ahí tener un sector privado que vaya generando valor agregado en la provincia, mano de obra y recaudación de impuestos para que la provincia genere un círculo virtuoso que hoy no lo tiene. Ahora, uno de los ejes también da cuenta justamente de financiar inversiones en sectores estratégicos de la economía, y mencionando el plano de las inversiones, se incluye, por ejemplo, la promoción de la provincia de Misiones como destino para inversiones forestales, turísticas, Claro, y energías alternativas. La pregunta es, ¿por qué esa provincia? ¿Con qué criterios ustedes están determinando cuáles son los sectores estratégicos y cómo garantizan la elección federal, si se quiere, en todo el mapeo del país? Eso en esta primera etapa, esto es como que el banco va a generar una renovación automática de los montos. En esta primera etapa, la institución, o sea, el banco, contrató un relevamiento, o sea, hizo un aporte para que se haga un relevamiento de todas las provincias, o de casi la mayoría de las provincias del país, y en función de eso una elegibilidad como para buscar las fortalezas y debilidades de estas provincias que se eligieron. En el caso de Misiones, Salta, Mendoza, Corrientes y Neuquén. Entonces, a partir de eso es el primer grupo de provincias que se va a abordar, y a partir de que se vaya finalizando con estas provincias se van a ir incorporando nuevas provincias. Bueno, la verdad que sí, que es interesante y es importante, como recién estabas mencionando, los criterios de elegibilidad, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, a veces otras jurisdicciones se pueden sentir un poco de lado, pero entendemos que es un monto determinado y que, bueno, el banco habrá elegido con cierto criterio por qué postulan ciertos proyectos y otros no. Sí, el banco tomó la intención del banco y la intención nuestra es que las 24 jurisdicciones accedan a este programa. Hay una restricción presupuestaria por cupos, o sea, son tecnicismos, por cupos que tiene el país por año. Entonces esta primera etapa se abordan 5 provincias y quizás en el transcurso de este año, principio del año que viene, se puedan incorporar, estamos en planes de que se incorporen 10 provincias más y después quedarán las 9 jurisdicciones restantes. Bueno, Paulino, la verdad que te agradecemos esta comunicación y nos vamos a seguir comunicando a medida que avance este borrador de proyecto de ley de coparticipación federal, que esperemos que sea exitoso. De por sí ya tuvo buena acogida porque han logrado sentar a todos los actores sustanciales de todas las jurisdicciones. Exactamente. Bueno, gracias, Paulino Caballero, y seguimos al aire más Ledo por 3.